Yo aquí en el formulario que tú estudiaste arquitectura, ¿verdad? Sí, así es. Arquitectura y luego tienes una maestría en gerencia de proyectos de construcción Así es, Juan Carlos. y entiendo que tienes un doctorado también. Ujú. Un Ese que es. doctorado el doctorado es de la UAP. ¿Tú eres de acá de Puebla? Sí, claro. Sí. Ah, súper. Es de la UAP, el doctorado es de la Facultad de Arquitectura, se llama Procesos Territoriales, creo que Patrimonio y Arquitectura. En sí, el doctorado es una investigación especializada de 5 años en un tema. La verdad es que en sí te especializas en el tema de investigación que haces. Yo me enfoqué en gestión de proyectos de construcción sustentables. Ok, ok, ya. Ujú. Porque por el título del doctorado es difícil este, saber Ajá. en qué sales, pero en sí es eso, investigas, haces tu tesis doctoral sobre un tema, un caso, 5 años y pues estudiar lo mismo 5 años, obviamente te vuelves especialista en eso. Claro, claro. Cuéntame un poco pues desde las bases en el inicio de toda tu carrera profesional, ¿cómo y por qué elegiste estudiar arquitectura? Ok. Mm, la decisión de qué estudiar la fui cambiando, la iba planeando y la iba pensando desde secundaria, que más o menos empiezan a decirte qué quieres hacer y todo eso, y se Ujú. fue cambiando hasta que entré a la uni. Yo quería estudiar diseño industrial. Ok. Quería estudiar diseño industrial, quería estudiar algo de diseño, luego por ahí anduve queriendo diseño automotriz, todo esto acá en Puebla no habían como carreras que me gustaran o programas. Estuve buscando por ahí en Italia, busqué una beca, mi mamá es de Colombia, entonces mi mamá me decía, no, no te vayas a otro país, cuando uno viaja a estudiar a otro país ya no regresa, porque eso le pasó a ella, ella Ajá. se vino a estudiar medicina, entonces como que decía, bueno, voy a buscar algo que me guste que haya acá. Mi papá es arquitecto, yo soy Ok. la tercera generación que construimos. Muchas personas piensan que estudié eso por familia, pero no. Yo encontré arquitectura en la UDLA y estaba en el área de humanidades, vi el programa, era más a diseño, más artística y acabé eligiendo arquitectura por tema de diseño, por tema artístico. Y también influyó mucho la beca. Yo quería estudiar uni con beca. Entonces, en el TEC de Monterrey, arquitectura era un poco más ingeniería y la beca que daban era más bien un crédito para que lo pagara saliendo. Este, el programa de la BOAP en ese entonces estaba más enfocado un poco tema técnico, como que mezclaban un poco ingeniería civil con arquitectura y todo, Ujú. y por eso acabé en la UDLA. Salgo de la uni y busco trabajo en diseño, entré a mueblerías como mueblerías para diseñar Ok. interiores y todo eso, empecé un poco en interiorismo, pero la verdad es que pagaban súper mal. Entonces, de repente un amigo me habla ¿cómo fue que fue? Ah, no, ajá, no, ya me acordé, por como el sueldo no era muy bueno, un amigo me dice, oye, están dando becas con ACID. Con la beca CONACYT puedes estudiar posgrado y podemos seguir trabajando y pues es un apoyo y así. Entonces busqué, la idea inicial era estudiar un posgrado con beca CONACYT para tener como otro ingreso y después encontré que en la UDLA estaba becado el programa de la maestría de gerencia de proyectos de construcción y coincidió en lo que tomaba esa decisión que un amigo me habla y me dice que hay una oferta en Pemex, que están buscando arquitectos. Ok. Entró a Pemex y es administración de obra y me doy cuenta que pues sales de arquitecto, pero no sabes construir. Ok. Entonces, estando ahí en Pemex, decido tomar la maestría en gerencia de proyectos de construcción. Ujú. ¿Por qué? Porque es una maestría que te enseñan administración empresarial, administración de empresas, pero enfocado a la construcción. Entonces empiezo a ver temas ya
recursos humanos, temas legales, empiezo como a complementar esto que nunca lo llevé honestamente en la carrera. Así es como entro a la maestría y después de la maestría salí de Pemex porque me O sea, la casé. maestría, perdón, ya la hiciste, si entendí bien, en Pemex, ya no en UDLAP, ¿o cómo estuvo eso? No, sí hice la maestría en la UDLA, solo que lo que me orientó a estudiar la maestría fue que al entrar a Pemex me di cuenta que no sabía construir y que no tenía muchos conocimientos que requerían para lo que me pedían en Pemex, que era supervisión de obra y todo, y es cuando decido hacer la maestría, por falta Ah, de conocimiento. Sí, oye, y te quería preguntar, me decías que cuando te decides por la licenciatura en arquitectura, lo haces un poco más por el tema de diseño y esta parte, de hecho descartas, por ejemplo, la UAP, que la ves como más técnica. ujú. Eh, ¿Qué es lo que te atrajo de ese tema de diseño? O sea, tú ya traías como un poco ese interés de por sí en el tema de diseño, no sé si de dibujo, cosas así. Sí, me gustaba desde muy pequeña, jugaba a los Playmobil en ese entonces. Y yo les diseñaba las casitas, el auto, conseguía cosas para diseñar. Siempre me gustó diseñar objetos y desde chiquita jugaba a eso, desde plastilina, con cartón, hacía casitas, hacía muebles. Entonces, de Ajá, pequeña siempre me gustó el tema de diseño. Entonces, como un poco tema de orientación vocacional, lo que escuchaba y lo que nos recomendaban en secundaria y en la prepa era eh, hay que ver qué es lo que ya les gusta, qué habilidades ya tienen y ajá, eso profesionalizarlo. claro, ok. O sea, si era un poco, no se metan, si le tienen pavor a la sangre y todo eso, pues quieren estudiar algo de eso, pues va a estar complicado. Todo se puede, pero nos orientaban y nos decían, lo ideal es que vean lo que ya les gusta hacer, qué consideran que son buenos y se les facilita y eso lo profesionalizan. Entonces, de ahí fue que yo no sabía que existía diseño industrial. Cuando hacía estas entrevistas o estos cuestionarios que nos hacían de orientación vocacional, el psicólogo y esto, y nos preguntaban, ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Ya sabes, yo Claro, salía como orientada al tema artístico, temas de plásticos, tema de dibujo, cosas de eso. ok. Y entiendo que cuando sales, entras justamente a trabajar a un tema de diseño en una mueblería. Todo el tiempo en la licenciatura mantuviste como ese interés en el tema de diseño y por eso entras a trabajar acá. Sí, mantuve el tema de diseño, hubieron muchas materias que no me gustaban, que no eran de diseño, o sea, no sé si se hace en todas las unis, pero en general en los programas de arquitectura dividen bloques, unos son como estudios generales, ya sabes, te dan como redacción, tema para poder redactar y hacer documentos, nos daban estudios generales, materias de otras carreras, nos daban idioma y de las que eran de carrera eran como 4 por semestre, y de esas 4, una era taller de proyectos, que era donde diseñabas algo, alguna casa, edificio, no sé, diseñabas algo, otra era para dibujar, otras eran materiales, cálculos estructurales, y, y ya, entonces realmente el tema que me ayudara a mí diseñar era 1 o 2 materias al semestre. Salud, Gracias, salud. Entonces, gracias. yo sí tenía como yo iba y me metía, como estaba arquitectura en el área de humanidades en la UDLA, entonces había talleres, laboratorios de los de artes plásticas y así, y ahí iba yo y me metía, porque tenían talleres de barro y de cosas, andaba por ahí explorando y con lo de diseño gráfico, pero en la carrera había poco, entonces eh, sí lo platicaba con los profesores y sí me decían que pues había programa, habían cosas que cumplir, pero que yo por mi cuenta podía ir como indagando y ir especializándome, que arquitectura realmente era un abanico muy grande y que habían desde arquitectos que diseñaban muebles famosos hasta
arquitectos que se iban como a la parte de construcción, a la parte de puro proyecto, a la parte de puro costo, o sea que la especialización se daba ya después de la carrera. Ajá, ajá. Y que pues en la uni los últimos 2 semestres llevas 4 materias optativas, que es donde te puedes especializar, pero en 4 materias pues no lo logras. Ah, no, sí. Y entonces, ¿por qué entras aquí a diseño? O sea, digo, al diseño de muebles, o cómo es que entras ahí. Porque era lo que quería desde un inicio. Entonces, una compañera, una amiga mía de la escuela, eh, yo me quedé como un año más a tesis porque me agarraron como, pues un profesor agarró como los mejores promedios y los invitó a participar en el proyecto del diseño del Estadio de los Aztecas, y eso implicaba que nos quedáramos otro semestre más en la uni y no graduarnos para poder participar en el proyecto. Entonces yo me salgo, yo me quedo en la uni, ella se sale antes, entra a trabajar de dibujante en una mueblería, y Ajá. cuando yo salgo de la uni y ya quiero trabajar, me dice, oye, Sora, ¿te acuerdas que andábamos viendo diseñar muebles y todo? Yo entré a una mueblería, diseñamos muebles, ahorita hay una vacante, no sé si te quieras venir. Y yo, sí, 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 voy. Y ya me dijo, yo te enseño, obvio ya aquí hay nadie preparado, pero nos vemos en mi casa casi, casi 2 días y yo te enseño lo que tienes que saber. Y yo, vale. Y ya entonces ella me capacitó, ella me enseñó lo que le tomó como 3, 4 meses en la mueblería de diseño de muebles. Y ya entonces Ujú. me gustó, pero en esa mueblería era puro diseño de muebles madera. Ajá. Y yo quería diseñar con otros materiales, pero no sabíamos. Entonces después de ahí renuncio porque no pagaban bien y eso, y me fui de gerente a una marmolera. Ok, Era, ok. era una importadora. ¿Por qué me fui ahí? Porque en la entrevista de trabajo el dueño estudió como negocios internacionales, y entonces él lo que hacía era importar materiales para la construcción de cualquier parte del mundo. Entonces Ujú. buscaban un arquitecto que supiera de acabados para que le vendiera a otros arquitectos el material, y él hacía la labor de importarlo, traer de cualquier parte del mundo y Ujú. vender. Entonces eso a mí me daba la oportunidad de conocer más materiales para poder diseñar, Ok. pero andaba escogiendo trabajos por pasión, no por dinero, y uno no vive a veces también solo de la pasión. Entonces después de ahí ya me fui a Pemex, que era lo que te comenté, me salió esa oportunidad. Oye, por ejemplo, ahí cuando hiciste diseño de muebles, eh, más allá del sueldo, ¿cómo te fue? O sea, sí estuvo padre, sí había diseño, sí había como eso, hay formas de expresarte de alguna manera. Sí, sí había, pero es este choque, ya sabes, que traemos de universitario al ámbito profesional, expectativas versus realidad. Entonces, siempre el choque que enfrenté fue la atención al cliente. Uno quiere diseñar, uno como arquitecto, como cualquier carrera, yo creo, de diseño, quieres hacer el diseño y que te lo compren tal cual. Pero cuando una persona ya trae una idea en cabeza, y más si llega el cliente y tiene una necesidad específica, en ese entonces afortunadamente no había Pinterest, entonces lo veían en revistas o algo y así generaban su idea y Ya. llegaban al despacho y esto a que les diseñaran. Entonces, sí podíamos influir, yo sí podía influir en tema de diseño, pero mi libertad de diseño y creatividad estaba dependiendo, uno, la personalidad del cliente. Ujú. O sea, si como cliente ya llegaba con su idea muy estructurada, pues nada más te volvías un traductor de lo que trae en la cabeza a hacerlo realidad. Y si el Ya. cliente llegaba muy abierto en sentido de, ¿sabes qué? Quiero algo para el cuarto de mis hijos, no sé qué, así algo, a ella le gustan las princesas, esto, algo mágico, y ahí sí entraba la parte creativa. Ujú, ujú. Pero es el primer choque porque en la uni diseñas libre, no diseñas con cliente, y diseñas con clientes imaginario, te ponen muy pocos parámetros de diseño. Entonces ya en la realidad tus parámetros de diseño pues es la necesidad, el espacio, el dinero, el material, o sea, ya es otra realidad. Claro, y entonces diseñabas para cada cliente. O sea, no es que hicieras diseños en general para la mueblería y lo metiera a producción, sino era para un cliente que necesitaba algo y tú
te dedicabas a construirlo gráficamente para ya luego meter esa única pieza a producción. Sí, y como al final la mueblería es un negocio, todo negocio es vender. Entonces, se hacían diseños específicos para cada cliente y si estaba muy bueno el diseño logrado, se metía en sala de exhibición, o sea, se quedaba Ya. en producción. Pero sí era puro personalizado. O sea, se tenía la fábrica de carpintería, el tapicero, el que vende mármoles y eso, porque realmente solo podíamos diseñar con madera, textiles y piedras naturales, mármol, cuarzo, cosas esas, no hay más. Ajá, solamente. Ujú. Oye, ¿y cómo es? Entiendo que eso pasa a sala de mármol, como decías, bajo una lógica ahí más bien de pasión. ¿Y cómo es el cambio ya a Pemex? Empiezo con temas ahí laborales. Cuando entré a la gerencia del importador y mármoles y materiales, era un sueldo base bajo y lo que se ganaba era con comisiones de venta. Entonces, todo el tiempo que estuve trabajando nunca me pagaron las comisiones y me decían, los procesos de importación son largos, esto no sé qué, rollos, y no pagaban las comisiones. Entonces, estuve como 4 meses sin pagos de comisión y con un sueldo bajo. Entonces, me llega la oferta de Pemex, que era un reto como grande, porque pues trabajar en Pemex era una empresa ya grande, las citas y entrevistas eran en Marina Nacional, allá en el edificio de Pemex. Entonces, sí que entrar a una empresa grande, sí me deslumbró, sí dije, estaría padre trabajar acá, voy a aprender un montón. Y luego el sueldo era como 15 veces más de lo que me pagaban. Okay. Entonces, eh, ya venía de haberme tenido varios choques en el tema de diseño que no era muy bien pagado, limitantes laborales, el tema del cliente. Entonces, quise tomar esa oportunidad de Pemex y estando en Pemex me doy cuenta que hay un montón de conocimientos y temas formales que desconocía completamente. Ajá, ajá. O ¿Y sea, cómo todo el tema es? de contratos, todo el tema, este, pues financiero, contable de una construcción. Yo hacía puro diseño. Yo en los trabajos anteriores, en las mueblerías y en esta, era una parte llevaba a vender el material, investigarlo, promoverlo, y en la otra era puro diseño. Entonces no había llevado nada administrativo, nada contable, nada de este tipo. Ujú, ujú. Y es donde veo que como profesionista, si en algún momento quería independizarme, armar una empresa o lo que fuera o crecer, sí había varias partes de conocimiento que no tenía. Ok. ¿Cómo fue esa experiencia en Pemex, en ese cambio, entrar en una empresa grandota, en algo que no dominabas del todo? ¿Cómo fue todo ese proceso? No sé, ¿cuántos años estuviste en Pemex? No, no llegué ni al año. Ah, ok. Ay, sí, no llegué ni al año. Este, estuve en Pemex, tardé el proceso de ingresar, fueron 8 meses, casi un Ah, año. órale. Fue largo y por eso, o sea, me dio tiempo de, de ver lo de la maestría, entrar, llevarla luego a distancia y todo. Fue, yo entré a Pemex, tenían ahí temas administrativos porque fue justo con la reforma, fue una reforma que hicieron, ahora te voy a decir, fue la reforma a los combustibles y todo esto que hacen. Entonces, lo que yo entré a hacer a Pemex fue que antes todos los centros de distribución de Pemex, donde distribuyen ya la gasolina a los tanques y los llevan a las gasolinerías, había una casetita de un poli y por toda la reforma que se vino y hubo mucha inseguridad, ya hicieron terminales militares. O sea, yo tuve que supervisar como guarniciones militares. Era mi chamba. Ellos tenían contrataron una constructora y mi chamba era supervisar que lo que hiciera la constructora estuviera de acuerdo a planos a proyecto y yo liberaba pagos. Entonces, eh, sí fue una responsabilidad fuerte, me acabaron metiendo con otra empresa que se llama Comimsa, tenían ahí unos temas internos, yo le trabajaba directo a Pemex, pero a través de alguien más, Ujú. pero habían temas de inseguridad fuerte que nunca me dijeron
Nunca me dijeron que yo iba a liberar pagos, era una responsabilidad alta. Entonces tuve desde acoso, intentos de soborno, eh, problemas de seguridad fuertes, que por eso no aguanté el año Ok, y por eso ok. pagaban muy bien. Ok, y de ahí entonces, ¿a dónde te mueves? Porque ahorita veo que estás como en, no sé si es tu inmobiliaria o trabajas en una, nivel uno, ¿no? Ay, espérame un segundo, porque estoy rechazando una llamada. Sí, no te... ya no te oigo, déjame ver. No, creo que tu micro sí está prendido, ¿ah? Pero sí no te escucho. Mm, 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 mm. ¿Otra vez? Mm, mm, mm. Nada escucho. O si quieres intenta ver salir y regresar a la sesión. Sí, nada escucho. Hola, hola, Ahí ya, perfecto. ya, listo, súper. Ya, perdón, es que ay, me marcaron muchas veces y dije a lo mejor es urgencia, pero nada. Sí, no te preocupes. Este, Después de, ahorita, no estoy en nivel uno, no sé, estuve muchos años en esa empresa, de hecho, después de Pemex, eh, en el proceso en el que estuve entrando a Pemex y que trabajé allá, me casé. Ok, Entonces, todavía me tocó estar en Pemex unos mesecitos y ya estaba casada. Entonces, cuando dije, no, ya no puedo, porque para trabajar en Pemex me fui a Guadalajara, este, y veía poco a mi esposo y todo eso. Entonces, por tema ya personal, yo vivo en Cholula, entonces decido regresar y buscar un trabajo cerca por tema de calidad de vida. Cuando estuve en Pemex me echaba 1 hora en carretera diario y entonces como que así voy tomando decisiones, de acuerdo a como voy viendo, voy probando y de acuerdo a eso voy tomando decisiones como de vida. Entonces, decido ya no trabajar lejos, llego a Cholula, empiezo a ver todas las constructoras que hay cerca, las empiezo a estudiar a cada una y veo cuál es el perfil, o sea, cuál es la que mejor le puede servir mi perfil y llego y ofrezco mis servicios. Entonces, ¿qué es en esta constructora nivel uno? Estaba creciendo, estaba empezando, tenía 3 años cuando yo entré ok, y llego con ellos, entro a trabajar, empecé como residente y ya ahí fui subiendo a superintendente, gerente de construcción, director de operaciones, hasta que me volví directora estratégica. ok, ok. Con ellos estuve trabajando 8 años Ah, y apliqué muchísimo de la maestría con ellos. Este, los últimos 3 años, 2 años en la empresa, baja su ritmo, la empresa empieza a bajar en pandemia. Un poco antes de pandemia, desde 2017 que entró Obrador, la construcción sí nos pegó, por lo menos ahí en la constructora nos pega, empieza a bajar un poco,
bajan sueldos, baja la carga de trabajo y decido tomar mi doctorado, empiezo a hacer el doctorado. Ok. Entonces, busco el doctorado por varias cosas. Una, porque en la constructora, en equipo, desarrollamos tecnología sustentable para las casas. Entonces yo decía, de manera empírica, en equipo, con albañiles, algunos especialistas contratamos, hicimos biodigestores, plantas de tratamiento, captadores de agua pluvial, o sea, diseñamos una vivienda ecológica, pero le faltaba todo el sustento teórico, científico para darle forma y queríamos ver la manera de promover e impulsar este tipo de vivienda ecológica. Entonces es cuando veo el estudiar un doctorado. Y O sea, ese desarrollo que hacen en la constructora, supongo que es un poco sobre la marcha, como para ofrecer cosas a ciertos mercados o ciertos sectores de compradores. Y entonces van ahí como generando que productos chiquitos o grandotes, pero en particular, hasta que se suman muchos, más o menos así es. mira, cuando entro a la constructora, ellos hacían ya casas y fraccionamientos en Cotlancingo. Ujú. Ya hacían fraccionamientos de 7, 10 casas. Ese modelo se sigue. Nada más que los dueños son un matrimonio. Ellos traían una idea de traen una conciencia un poco ambientalista. Entonces dicen, los ríos y todos están muertos. O sea, ¿cómo le hacemos para que las casas y nosotros ya no contaminemos tanto? Ujú. Y en esa pregunta, él trae un perfil, él es administrador de empresas y ella era arquitecta egresada de la Ibero. Entonces, ahí más bien hicimos el trabajo entre ella y yo como arquitectas. Oye, Sora, ¿cómo le hacemos para que las casas se vuelvan un poco más ecológicas? Esto. Y entonces empiezo a ver que el mayor impacto era el tema del agua, el tema de los ríos que les preocupaba, pues era el tema de los desechos del agua. Entonces le digo, pues miren, el tema de ahorro de energía y todo, sí, aquí lo más importante es ver cómo hacerle que no saquen aguas negras las casas. Y ya a partir de ese reto, empiezo a buscar papas de amigos que eran químicos farmacobiólogos, que trabajaban plantas de tratamiento, y empezamos a hacer esa como labor hasta que contratamos plantas de tratamiento que venían de Querétaro, se descomponían y cada vez que querían arreglarlas era paga viáticos, paga todo. A las personas que les vendíamos las casas, pues decían, ¿sabe qué? Aquí está muy bonito que sea ecológico y todo, pero está caro el mantenimiento, no me deja funcionando. Entonces se quedaron muchas cosas obsoletas y en ese proceso de lo pongo, lo implementamos, no funcionó, el cliente no lo quiere, se va puliendo ideas, trabajos, hasta que logramos un fraccionamiento en Momoxpan con 0 emisión de aguas negras. Todas las aguas que salían del fraccionamiento fueron 17 casitas, ya eran aguas tratadas 100% y eran aguas para riego. Entonces, fue el primer proyecto, yo dije, no inventen, o sea, esto nos vamos a ganar un premio estatal y nacional, vamos a poder bajar recursos, yo ya bien viajada en 1000 cosas. Y luego van y nos clausuran y nos boletinan en todas las notarías para no vender casas y Ok. así, porque resulta que Aguas de Puebla tiene un convenio con Cotlancingo que caía en esa zona, en que ellos iban a regular toda esa parte, y pues nosotros teníamos que sí o sí conectarnos al drenaje, porque si nosotros hacíamos casas que no se conecten al drenaje, en los recibos de agua, pues pagas agua, drenaje y saneamiento. Entonces, si Ujú. tú ya no tienes drenaje ni saneamiento, ¿qué vas a pagar? Solo el agua. Entonces, pues obviamente en las planeaciones de servicio y de todo esto y de infraestructura no conviene que haya este tipo de modelo de vivienda y pues Ok. es eh, otro choque profesional de cuando quieres hacer algo y pues que no se puede porque no es conveniente para ciertos intereses y cosas. Y entonces ahí es cuando coincide eso con que las ventas empiezan a bajar y decido empezar el doctorado.
Oye, ¿y cómo fue este desarrollo, ah, pues de productos o de, pues sí, pensaría que son productos, en el sentido de, me decías, es la dueña, que era arquitecta, y tú, ¿quién es? Como que se ponen de acuerdo, tal. Me dices, pues empiezo a hablar con gente, tal, y pienso que es como para empezar a desarrollar cosas que no existían, ¿no? Eh, Ahí cuéntame un poco más, o sea, cómo es que tú personalmente funcionas en ese proceso de desarrollo. Mira, ya por personalidad traigo la parte creativa y de resolver y de buscar hacer diferente. Ok, ok. O sea, ya lo que te comentaba desde pequeña con los Playmobiles que quiero hacerles las casitas y todo esto, y luego el tema del diseño industrial es poder diseñar cosas diferentes. Entonces, ya esa parte creativa que traigo de buscar hacer las cosas diferentes es inconscientemente voy redescubriéndome o reconociéndome en que me gusta resolver problemas, porque los problemas es algo que hay que hacer nuevo, buscar un camino diferente. Entonces, eh, ellos como dueños y en sí la empresa me presentaba retos, queremos hacer esto, y yo pensaba cómo hacerlo. Ujú. Entonces, eh, otra, otra habilidad, otra cosa que me gusta y se me facilita es hablar con la gente. Entonces, hacíamos mesas de trabajo como multidisciplinares, nos sentábamos varias áreas de la empresa y decíamos, este es el problema, ¿qué hacemos? Y yo que llevaba en ese entonces el área operativa, que era todo el equipo de construcción y el equipo técnico, hacía lo mismo con mi equipo, hacía una reunión y les decía, a ver, queremos que las casas sean ecológicas, necesitamos ver que las aguas que la casa saque no sean negras, no contaminen. Ya compramos un equipo que nos vendían de tratamiento de agua, no sirvió, trae esto y esto y este problema. ¿Qué hacemos? Y surgían ideas. Y también lo platicaba con amigos, los mismos amigos me decían, oye, es que mi papá pues es especialista en esto, mi papá trabajó en Conagua, mi papá esto. Oye, no seas mala onda, sácame una cita con tu papá, vale. Y iba y platicaba, oiga, es que queremos sanear las aguas, esto, me explicaba la lógica, cómo funciona un biodigestor, cómo funcionaba esto. Yo bajaba esa información con mis albañiles, les decía, es que funciona así, Arqui, y si lo hacemos igual que una cisterna y lo dividimos así, sí, 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 eso funcionaría, vamos a probar. Y así, o sea, yo lideraba el equipo, iba retroalimentando todos, iba escuchando lo que decía, sintetizaba, armaba, lanzábamos propuesta, prueba y error. Ok. ¿Qué tanto digamos, el valor que tú le ofrecías a esta empresa, o sea, tú personalmente, pues estaba basado en esto, o sea, en la capacidad que tenías tú para resolver esos problemas de una manera diferente? Una parte importante es la empatía. O sea, una, eso es mi perspectiva, es lo que yo alcanzo a ver. Yo creo que una clave fuerte para la empresa fue que generé un vínculo de empatía entre el equipo de trabajo, el personal y los jefes. Los dueños, que a su vez eran los jefes, traían un modo de trabajar, un ritmo de trabajar, que por algo eran los dueños, y ellos consideraban que eras dueño, no amigo de tu trabajador, de tu colaborador. Entonces, había como una barrera, antes de que entrara y todo esto, yo observaba mucho que había una barrera de falta de confianza y todo entre dueños y equipo de trabajo. Era Ujú, como, pues yo voy a hacer lo que me están pagando por hacer y ahí nos vamos. ujú, Y ujú. ellos era una actitud de cámaras y vigilarlos, todo el tiempo que estén trabajando, a qué hora llegan, a qué hora salen, y esto. Entonces yo veía y decía, pues es que, o sea, eso no nos va a acercar a las metas y a los objetivos que queremos. Lo que queremos son resultados, no horas de personas aquí paradas. Ujú, ujú. Y una persona, no, aunque sepa,
aunque sepa hacer las cosas y pueda hacerlas, si no quiere, no las va a hacer. Entonces es muy importante que las personas quieran hacer. Yo decía que una persona motivada, su rendimiento iba a ser muchísimo más alto que incluso una persona muy capacitada y todo, pero que no quisiera hacer las cosas. Entonces, lo que mi aporte fuerte era vincular desde el reclutamiento, armar equipos de alto desempeño y todo esto, era ver qué es lo que las personas querían y ver que la empresa, la misión de la empresa, la chamba que les iba a tocar hacer, fuera compatible y coherente con sus valores personales y con lo que querían. Porque yo lo vi en mi caso, o sea, yo vi que yo que tenía mucha motivación y pasión por algo, pero el tema económico era importante y sin eso, pues no era sostenible que estuviera en un trabajo, en un puesto, si el tema económico, el tema de valores, como me pasó en Pemex con varias circunstancias que viví. Entonces, con toda la experiencia que ya traía, poca o mucha laboral, me di cuenta que era importante para una empresa el valor fundamental es el recurso humano y que si el recurso humano no está alineado el puesto que realiza con sus intereses personales, es difícil. Una, que se mantenga y estar capacitando y una alta rotación de personal es gasto, tiempo, dinero y todo para los objetivos de la empresa. Entonces, eh, me enfoqué en construir un buen equipo de trabajo. No había que estarlos motivando tanto porque el mismo resultado que daba la empresa les motivaba a saber que eran parte de esos proyectos. El que se lograran los proyectos, había una buena remuneración económica y eso permitía que hubiera un buen pago de sueldos, porque si como dueño te va bien, pues no te cuesta pagar buenos sueldos. Claro. Entonces, ese fue como la coherencia en el sistema de cómo funcionaba la empresa y de visión que aporté y que fue funcionando en su momento muy bien. Ahorita un poco de lo que me has platicado tiene creo que ver mucho con el cómo funcionabas tú respecto a la empresa, ¿no? Al equipo, y entonces cómo movías ciertas piezas, ¿no? Incluso, por ejemplo, me decías, pues, investigué a las inmobiliarias, ¿no? Y entonces decidí, pues, un poco como ahí de mover ciertas piezas para tener una posición, ¿no? Pero quiero preguntarte, en todo este proceso también de creación, no solamente ahí, sino seguro lo sigues haciendo, ¿cómo funcionas tú personalmente para lograr esa creación? Más allá de lo que consigues con otras personas, ¿cómo haces tú? Es decir, eh, pues me dices, junto información, pero ¿qué le haces? ¿O cómo la trabajas? ¿O en qué la conviertes? O qué otras cosas haces además de juntar información. Mira, tengo como, siempre igual ha sido desde pequeña, me gusta aprender, soy muy curiosa, tengo mucha curiosidad por saber cómo funcionan las cosas. No tengo un enfoque particular a solo veo arquitectura, solo leo arquitectura, solo Okay. aprendo, no. Lo hago como multidisciplinario, o sea, desde temas espirituales, temas técnicos, temas médicos. Entonces, leo un poco de todo. La lectura siempre la he tenido. Leo de todo en donde sea que encuentre, ahora mucho en redes, en plataformas, libros, también personas. Si voy, te doy un ejemplo, si voy al súper y veo que el chavo está allá afuera en un montacargas y de repente algo me llama la atención, voy y le pregunto, oye, ¿y cómo vi que el montacargas se maniobra así, la reversa es diferente, esto, así? O sea, me gusta, soy como así, chismosa, tal cual. Entonces, este, esa ser como chismosa, tengo información de todo en la cabeza, yo le llamo que tengo mi cajita de herramientas o de colores en la cabeza y como tengo un montón, pues cuando tengo que resolver un problema, pues uso toda la información de todo tipo, no solo de la carrera. Si vi el del montacargas así, y si vi a la señora
de la cocina, la comida corrida y me platicó esto, pues entiendo como su manera de vivir, entiendo esto y todo el tiempo estoy como generando nuevas ideas. Yo me independicé, yo me salgo de la constructora en el 2023, en mayo, o sea, cumplí ahorita 3 años. Ujú. Cuando me salgo de la constructora, empiezo a construir independiente, algunos familiares y conocidos, ya desde que estaba en la constructora, amigos de mis papás, de mi hermana, varias personas, ahora, mi casa, quiero construir una casa, ya no quiero rentar, oye, es hora, es que tenemos un terreno, por favor. Yo andaba full porque andaba parte de mamá y en puestos directivos y esto, entonces no tenía tiempo. Entonces, cuando me salgo de la empresa, les llamo y les digo, oigan, ¿quieren? Sí, 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 sí. La verdad es que te estamos esperando, nos da miedo un poco el tema de la construcción, darle dinero a alguien y que se vaya. Entonces Ujú. queríamos a alguien de confianza y pues tú tienes experiencia, bla, bla, bla. Entonces empiezo a construir con ellos, así la llevo hasta ahorita, o sea, por recomendados, de repente me habla alguien y oye, quiero, o por ejemplo, de la empresa hubo una secretaria que me habló hace 8 meses y me dijo, Arqui, sigue construyendo, sí, en la empresa donde estoy quieren hacer una bodega. ¿Puede por favor venir con mi jefe y verlo? Sí, y ya voy y sí, y estoy haciendo su bodega. Entonces, ahorita sigo construyendo. En lo mismo me está buscando muchas personas, me buscan personas para vender, para que les venda su casa y otros que me dicen, oye, Sora, ¿me puedes ayudar a comprar una casa? No quiero construir, pero me puedes ayudar a comprar porque como hay tanto robo y todo, para que tú cheques que no se estafa, que la casa no tenga vicio oculto, o sea, que se ve muy bonita y la compro y luego al mes ya se me está cayendo el techo o algo, porque la gente ha tenido malas experiencias con eso, entonces buscan a alguien confiable y que tenga conocimiento y que los ayude. Entonces, Ujú. algo que también he visto es que tiendo a darle confianza a las personas. Entonces, a partir de ahí tengo como 3 meses que estoy especializándome más en tema inmobiliario. Ok, ok. El tema de construcción es uno y el tema inmobiliario es tal cual compraventa de inmuebles, terrenos, casas, edificios, lotes, locales, lo que sea de eso. Ahora, cuando estás en el tema de construcción, ya no estás trabajando tanto este tema de lo sustentable. No, no estoy trabajando, a ver, el tema de sustentable lo trabajo solamente ahorita en Aras. Aras Ciudad Ecológica. Ujú, ujú. Hay lugares, hay lugares donde tienes que ser sustentable sí o sí, porque no hay agua, no hay drenaje, o Ok, sea, no hay infraestructura, entonces tienes que claro. meter tecnologías para volverte esto. Ya no lo he desarrollado. ¿Por qué? Porque no es viable en todos los lugares. Ujú, ujú. Hay el concepto de sustentabilidad, después de estudiar el doctorado, después de toda esta experiencia que tuve, me doy cuenta que el tema sustentable tiene que ser en un tema de impactar lo menos posible al medio ambiente, pero también tiene que ver en un consumo de energía, de recursos. O sea, el tema sustentable es todo un sistema más complejo del que a veces nos venden o en conocimiento general tenemos, como nada más ser verdes o como voy a hacer mi casa de bambú. Oye, ¿sabes cuánto cuesta traer el bambú desde hasta allá? Impacta más ambientalmente que si Ajá. lo construyes con el material clásico de aquí. O sea, el tema ambiental es complejo. Entonces, ¿en dónde lo estoy trabajando? Lo estoy trabajando desde un tema económico que es muy importante para la situación que vivimos actualmente. En los materiales del año pasado ahorita se incrementaron casi un 30% el costo. Ok. Entonces, el tema económico es fundamental para que una persona pueda tener acceso a una vivienda. O sea, la probabilidad de Claro. que cada persona tenga acceso a vivienda ha ido disminuyendo muchísimo. Entonces, eh, el tema sustentable, sostenible, entra también desde la economía. Entonces, hacer un diseño constructivo que implique ahorros de material es ecología. Ujú.
O sea, el consumir menos es ecológico. El diseño arquitectónico de una casa que tenga iluminación natural, ventilación cruzada, hace que no uses, Claro. aires acondicionados, que no tengas que prender la luz porque está muy oscuro. O sea, que en tema de salud, por ejemplo, te enfermes menos porque se está regenerando el oxígeno. O sea, el tema sustentable lo puedes aplicar desde los números, desde el diseño de la casa. Claro. Déjame preguntarte justamente del doctorado. Me decías que entras un poco con la intención de, no sé si la palabra es correcta, pero como formalizar mucho de lo que habían desarrollado. Y cuéntame un poquito eso, cómo llegaste a esa conclusión y cómo te llevó a pensar que este doctorado te iba a ayudar en eso. Cuando vemos, para mí fue un choque fuerte el haber logrado en conjunto con la empresa un fraccionamiento cero, que emitiera cero aguas negras o cero emisión de aguas negras. Se me Ujú. hizo un logro grande, fue un proceso complejo y que fue un buen resultado. Y darnos cuenta o darme cuenta que más allá de ser apoyados e impulsados por el tema gubernamental y todo, me hizo darme cuenta que era algo que no convenía, o sea, no convenía a muchos intereses. Ujú. Entonces, empiezo a entender otra parte, empiezo a entender que una vivienda sustentable tiene que responder a una sociedad y a una comunidad. Y una sociedad no solo somos los habitantes, una sociedad tiene su parte de gobierno, o sea, su parte de gobernanzas, o sea, una sociedad tiene muchos organismos, muchas situaciones, muchos intereses, es una red de intereses que hace que fluyamos o que funcionemos. Entonces, yo quería hacer una investigación más profunda para entender cuáles son las reglas del juego sociales, profesionales, operativas, entender toda esta parte desde una visión más compleja, más profunda y poder encontrar en dónde entra un proyecto de vivienda sustentable. Ujú. Oye, ahora, ¿cómo me salta ahí el tema de que quise hacer una investigación o sea, cómo surge esa necesidad y cómo cabe, pensando en que pues estás trabajando, pues, ¿no? Estás resolviendo, entiendo que ya estás en familia y bueno, pues eso también implica tiempo y demás, y gasto, ¿no? Lo pregunto porque a veces la investigación, pues, no es como lo más obvio, ¿no? No es que diga, quiero hacer investigación, porque además normalmente es poco redituable, ¿no? Pero, ¿cómo surge en ti esa necesidad de decir, sí, quiero investigar para eso, entender esas reglas? Porque yo siempre he sido de la idea, en Colombia usan mucho esta palabra, acá en México creo que no tanto, recursiva. Entonces siempre busco el cómo sí, ser recursivo es pues ver lo que tienes y lo que hay y con eso darle para adelante y si no buscar de dónde agarrarte para hacerlo. Entonces, eh, sí estaba o sea, sí lo pensé, dije, a ver, va a estar bien difícil, sí, estar en una dirección estratégica, empezar un doctorado y sí quiero tener bebé, o sea, y mi segundo hijo. Entonces, pero yo dije, no importa, se puede, todo se puede en esta vida, hay que ver cómo acomodarlo. Entonces, no dije cómo no, dije cómo sí se puede hacer. Entonces, así como tú lo acabas de comentar, dije, punto número uno, tiempo. ¿Qué voy a hacer con el tiempo? Y dije, pues tengo que organizar mejor mi tiempo. O sea, hay personas que hacen mucho más y todos tenemos 24 horas al día. Entonces necesito organizarme. O sea, la solución es organizarse. Dos, el recurso. Dije, ¿qué hago con el tema del dinero? Pues me pagaron por estudiar, el doctorado lo saqué con una beca con ACID y me pagaron por estudiar. Ok. O sea, creo que eran como 14,000 pesos que me daban mensual, yo tenía que pagar algo a la UAP y me pagaban, entonces fue hasta un ingreso.
El tema de bebé, pues obvio lo platiqué con mi esposo y fue así de, ¿sabes qué? Quiero estudiar esto, es importante para mí, no sé qué. Me dijo, bueno, intenta. Yo para entrar al doctorado, intenté una vez, me batearon, o sea, no fui aceptada, esperé 2 años y me volví a postular y ya me aceptaron el segundo año. Ok, ok. Entonces, tampoco son los tiempos luego como uno quiere. Entonces, cuando lo intenté la primera vez, me dijo, pues, o sea, nuestro hijo apenas tiene, va a cumplir 2 años, todavía nos vamos a esperar como año y medio, ahorita entras, vas agarrando el ritmo al doctorado y todo. Pues no me aceptan y me aceptan hasta el otro año. Y luego me aceptan, me embarazo. En el doctorado, en la entrevista de doctorado, no me amenazaron porque no lo puedo decir así, nada, y es exagerado, pero sí nos dijeron, es un programa que está apoyado por CONACYT, por una beca. Es importante que todos los que entren salgan, porque nos evalúan, porque están dando recursos a los estudiantes de doctorado y que luego no acaben, pues el programa no tiene resultados y ya invirtieron recursos. Entonces, Claro. te vas a embarazar, ¿tienes en tus planes embarazarte? Y yo, no, no, no. Entonces, pero yo dentro de mí dije, no importa, o sea, soy muy responsable en ese sentido y todo lo que empiezo lo termino. Entonces dije, no importa, aunque me embarace, no voy a dejar el doctorado. Veo qué hago y tengo el apoyo de mi familia. Así lo platiqué con mis papás, por ejemplo, con mi esposo, con su momento mi suegra, de si me embarazo, no te preocupes, tú estudia, nosotros te apoyamos. Entonces, sí me sentía con una red de apoyo para hacerlo. Entonces, que yo estoy empoderada y luego me siento empoderada con mi familia, la gente que esto, entonces dije, sí, me aceptan y justo cuando me embarazo, yo me embarazo en diciembre del 2015, me aceptaron en el doctorado en 2014, o sea, ya iba en tercer, cuarto semestre. Y cuando se me va a empezar a ver la panza embarazada y todo, nos mandan a pandemia Ah, ok, ok. en marzo y entonces todo se vuelve en línea. Ajá, ajá. Entonces, literal, yo el día Ya. que fui, o sea, que di a luz a mi hija, fue a las 3 de la tarde, entré al hospital a las 11:12 y yo tomé clase de 9 a 10. O sea, Ok, tomé mi ok. clase doctoral y ya después me fui y Al parto. sí, como era pandemia, el día siguiente ya salí a la casa y llegué a la casa y a las 4 horas tomé clase otra vez. O sea, nunca se enteraron en el doctorado Ajá. de todo este proceso. Oye, Entonces, te digo todo esto porque no lo planeé, o sea, van saliendo cosas y pues ajá. uno va viendo qué hace con todo esto que te va llegando y pues es tomar decisiones y hacerlo. ¿Y qué tal, finalmente, qué tanto sí te ayudó a encontrar esas respuestas y a lo que me decías en algún momento que era como, te digo, como yo lo entendí como formalizar mucho de ese desarrollo que habían hecho? ¿Cómo, o sea, el doctorado sí funcionó, ayudó? ¿Cómo fue? El doctorado está basado en un análisis de sistemas complejos, le llaman, y por ahí unas cosas de Piaget y todo esto. ¿Qué es eso y qué te quiero decir con esto? Cuando empezamos un proceso de investigación o en general en la vida cualquier cosa, empiezas con una expectativa, una idea de lo que va a ser. Ujú. Y en el proceso van cambiando cosas. Sí. Entonces, el doctorado para mí fue una serie de aproximaciones sucesivas, me acercaba al problema, planteaba una hipótesis, la verificaba, decía, no, sí, sí es, no, me equivoqué, andaba bien perdida, resulta que es esto es el otro. Entonces, un proceso de investigación, empiezas con una idea, empiezas con un planteamiento y conforme lo vas viviendo, lo vas investigando, vas replanteando nuevas hipótesis y vas redescubriendo y replanteando continuamente. Entonces, en la conclusión, en todo este proceso me di cuenta que una de las conclusiones era que la visión, sustentabilidad que tenemos está muy limitada, muy reducida y de manera muy conveniente al mercado. Lo que nos venden como sustentabilidad es el Ujú, pedacito que necesitamos conocer para consumir, ujú, ujú. porque la sustentabilidad al final
es algo muy muy simple y muy sencillo en el sentido en qué tanto impacto al entorno, al medio ambiente. Y Sí, algo sustentable, sostenible, tendría que ser buscar ese equilibrio en el que sea el impacto negativo lo menor posible. Pero impactamos desde residuos, de cómo vive la casa. O sea, una casa por sí solo es un ecosistema de energía eléctrica, agua, de muchos recursos, consumimos alimentos, son muchas cosas. Entonces, el tema de trabajar en este impacto se puede trabajar. Es más, una casa a veces la vemos solo el impacto desde la parte de la construcción, pero una casa tiene vida aquí en México 50 años. Entonces, la vida de una casa de 50 años empieza desde que la construyes, luego todo cómo se habita y se vive, y luego hasta la demolición. claro. O O sea, sea, si de alguna manera diríamos que, o me da la impresión de que el doctorado un poco te sacó de ideas que habían generado de alguna manera productos y desarrollos en la inmobiliaria que eran un poco más como de consumo, pues, ¿no? O sea, es algo que hago, lo pinto, lo decoro y lo vuelvo vendible. O sea, el doctorado como que te desmarcó de amplió, eso. exactamente, así tal cual, amplió mi visión. O sea, amplió mi visión sobre el tema de vivienda sustentable y también, por ejemplo, yo tenía que en un doctorado, en un tema de investigación es muy importante para tener un buen alcance, o fue lo que yo alcancé a aprender, es que debe de estar bien acotado. Acotarlo lo mejor posible te permite profundizar, porque cuando no está acotado y es muy amplio, es muy fácil que te pierdas, que divagas, es un universo de información y entonces andas por todas partes. Entonces, en los primeros semestres logro plantear este megasistema de la vivienda sustentable, sostenible, de todo este concepto y focalizo, me voy a un punto y me quise ir a un centro medular. El centro medular fue el municipio, los permisos, las licencias. Ajá, ajá, El deber ser y la teoría es tú no puedes construir nada sin un permiso. claro. Ese es el deber ser. El 80% de lo que se construye es irregular y al margen de fuera de la ley. Pero el deber ser es que no puedes construir nada. Constitucionalmente, desde la Constitución dice que el encargado de regular el territorio, lo que se hace en la tierra, las construcciones, son los municipios. Entonces, el municipio es el encargado de regular lo que sí se debe de construir y lo que no. Ajá, Y ajá, entonces, ya la segunda parte de mi doctorado me especializo en ver cómo se autorizan, cuáles son los procesos para la autorización de proyectos de construcción, cuáles son las leyes que hay que lo regulan, cuáles son los procedimientos, y ya me voy a todo esto y pues obviamente es, hay incoherencias, es muy abierto, es muy vago, hay falta de especialización, las personas que regulan esto, que son las secretarías de desarrollo urbano, no tienen gente especializada en la materia para poder regular, apenas y están capacitados y tienen el recurso y el tiempo apenas para ver que no hagan cosas ya muy indebidas, o sea, de resguardar que no se le caiga la casa a alguien, como para todavía especializarse y enfocarse en que sea el impacto ambiental. El impacto ambiental es un requisito muy superficial que se ajá, tiene y que regulan dos problemas fuertes. Uno es cuando construyes dónde tiras todo el escombro y que no lo vayan a tirar a todos los terrenos baldíos y a las calles y a los ríos. ok. Ah, y otra cosa por ahí que regulan es el polvo, porque los vecinos se quejan y todo esto, y los desechos. O sea, Ajá, ajá. como que se van o sea, es como hay un universo, pero no lo puedo revisar. Entonces, nada más cuáles son como los focos rojos. Pues agarro este y medio lo regulo y ya porque no puedo para más. Entonces, eso, o sea, a grandes rasgos eso concluyó mi tesis. La verdad es que, pues, lo que le comento a todos, y creo que todos inconscientemente lo sabemos, lo valioso de cualquier experiencia es el proceso y al final
yo les digo a muchos amigos porque me dicen, ¿para qué estudiaste tesis? O sea, digo, doctorado, ya, o sea, ¿neta te sirve eso para algo? O sea, pues, solo para dar clases, una cosa así, ¿no, Sora? Y les digo, la verdad es que el proceso, el cerebro es un músculo, entonces el doctorado es como un gimnasio en el que estás y evidentemente tu cerebro no es el mismo después de un doctorado y antes. O sea, mi manera de analizar las cosas, de obtener, de extraer información de un libro, de una conferencia, de una plática, de un amigo, de una consulta médica que vaya. O sea, mi manera de pensar y de estructurar información antes del doctorado y después es diferente, independientemente si me especialicé en un tema o no. Ujú, ujú. Claro, claro. O sea, cuando tienes la tarea de estar buscando información, leer mucho, tener mucha información, capacidad de sintetizar, aplicar, analizar, y ese ejercicio lo estás haciendo continuamente 2, 3, 4 años, se convierte en un hábito, no puedes no, ya no puedes no hacerlo. ¿Tú incluso considerarías bajo esta lógica hacer otro doctorado? Sí, y no solo doctorado, o sea, sí lo tengo plan. Antes de hacer este doctorado, siempre me ha encantado estudiar, o sea, siempre me ha gustado y no hago doctorados, pero, por ejemplo, ahorita en febrero estuve en un congreso Real Estate Internacional en Ciudad de México. Constantemente estoy tomando cursos, leyendo libros. eh, el doctorado me enseñó que puedo tener cercanía con especialistas sin tener que pagar o tomar un curso o algo. Entonces ya por internet, por libros, por algo, identifico ciertos especialistas y les hablo y les pido el café, que me vendan la consultoría, la sesión y me siento a platicar con ellos puntualmente de algo. O Ujú. sea, y para mí eso a veces me da más información que un libro, que un congreso, que un doctorado. Entonces, eh, no estoy cerrada a tomar a un nuevo posgrado, pero no es el único camino. Y los posgrados, desde mi perspectiva, un posgrado, la calidad de un posgrado la leo o la alcanzo a poder medio vislumbrar en el programa Ujú, y en la persona, en la plantilla en la plantilla docente que tienen. ujú, ujú. O sea, si antes de tomar un curso, un congreso, un posgrado, veo quién imparte las materias y veo su currículum, porque para mí un posgrado ahorita, después de haber estudiado el doctorado y la maestría, para mí ya estudiar un posgrado es como veo las personas, es un networking, es un puente, un vínculo que me acerca a una persona, o sea, me acerca a una persona y esa persona, ¿qué tanto me va a aportar a mí? Porque tenerla cerca, tenerla en una clase e incluso ya tener su contacto, porque no sé si es un perfil, pero la mayoría de profesores que tuve en el doctorado y en la maestría, hasta la fecha yo les puedo marcar, irme a sentar con ellos a su cubículo, o doctora, le puedo marcar una consulta rápida, sí, tienen la apertura y tienen como la vocación Ajá, exacto. de no comercializar el conocimiento. Entonces, para ellos es un gusto y lo hacen con placer asesorar y consultar y más si es para un proyecto y para ayudar. Entonces, para mí eso tiene muchísimo valor, o sea, mucho valor. Ok, ok. Pues ahora pues ya nos pasamos un rato después de de la hora No que hay te había tema, o prometido. sea, estoy ahí revisando que tengo una reunión a las 11, entonces estoy revisando tiempo, tengo como hasta 10:25, si es que consideras algo de cerrar, porque luego me soy dispersa, pero si requieren algo especial, Juan Carlos, con gusto. Órale, pues mira, sí, de hecho quería preguntarte un poco, pensando en este perfil que ya tienes, incluso pues ya con un doctorado y esta claridad que tienes de cómo, de por qué lo tomaste y hacia dónde te llevó. Eh, el doctorado o el posgrado, que inicialmente se está planteando como un doctorado, que se está tratando de evaluar, justamente va sobre temas de innovación, ¿Ok? creatividad, innovación y estrategia. Quería preguntarte, en- en-
en el contexto de eso que ya has hecho y de cómo lo ves, ¿qué tanto a ti, por ejemplo, podría interesarte ahora estudiar algo que va dirigido a eso que de por sí haces, ¿no? O sea, esto de estar creando, de ser curiosa, de estar buscándole formas y tal. ¿Tiene sentido hacer un doctorado en eso? ¿O ti prefieres, por ejemplo, abocarte a estudiar algo y más bien desarrollar eso como parte, una forma transversal? No sé si me explico. No, la última parte no la entendí mucho. O sea, si por ejemplo dirías, no, pues no es necesario hacer un doctorado, por ejemplo, en innovación, sino más bien hay que estudiar algo más, no, no sé, por ejemplo, Ah, políticas ya te entendí. públicas, y eso de por sí me va a forzar, ¿no? O sea, el estudiar el cómo debemos cambiar estas políticas públicas me va a forzar a ser más innovadora y más creativa, ¿no? Ok, ya más o menos creo que te entendí. A ver, eh, innovar lo veo muy cercano a actualizarnos. Es más, nosotros mismos como profesionistas nos estamos renovando todo el tiempo. Hoy en día, con todo esto de la IA y tenemos más información que nunca, tenemos herramientas que nos permiten esto. Creo que como profesionistas, el tema de nuevos conocimientos es una parte, pero eso es más que nada es como actualizaciones técnicas de ese tipo. Pero un reto que yo estudiaría, yo seguiría buscando herramientas, yo en tema de innovación vería cómo esta nueva tecnología, la nueva tecnología es sin duda herramientas, pero Ujú. yo vería como una manera, o sea, yo sí tomaría alguna especialidad, posgrado o algo en que tenga que ver con inteligencia artificial, pero no como todos estos cursos que te dan como para editar videos, todo, aplicada y especializada. Ujú. Eso sería uno. Dos, eh, creo que, es que no sé bien cómo explicarlo, es una necesidad personal, pero creo que el tema emocional es importante. O sea, no he visto ningún doctorado ni nada que abarque algún tema emocional enfocado al profesional. O sea, ¿por qué emocional? Porque vivimos con estrés, vivimos, hay un estrés en el tiempo. Ahorita con todas las inteligencias artificiales, por lo menos en mi profesión, me doy cuenta que ya se entregan más rápido. Entonces, eh, creo que la velocidad de las nuevas herramientas tecnológicas está desarrollando nuevas realidades y no sé si estamos, o sea, necesitamos aprender esas nuevas realidades. Es eso. En tema de estudiar un doctorado, un posgrado, el tema económico creo que se tiene que manejar de otra manera. Yo honestamente, y más después de venir de becada de CONACYT que me pagaron por estudiar y todo eso, realmente veo que valga la inversión, el costo. Entonces, ¿por qué digo que tendría que ser una nueva estrategia? Porque invertir como profesionista, todos invierten, tiene que ser algo que te dé valor inmediatamente, algo que estudies y que tú si lo aplicas a tu empresa, a tu profesión, puedas tener una remuneración a corto plazo. Tengo colegas que consumen un montón de cursos y la verdad son como coleccionistas de cursos y de información, lo hacen por placer, les encanta aprender, cada vez como saben más y es como su terapia, sienten que están creciendo y invierten mucho, pero no veo que aplique nada. Ajá. En mi caso, yo no soy consumista de cursos porque no, sí busco que mi inversión sea inteligente y que yo la pueda traducir lo que estoy aprendiendo, lo pueda traducir a un ingreso a corto plazo. Ujú, ujú. Un curso, un doctorado que me permita desarrollar una empresa o un ejemplo. Ahorita de las asesorías que estoy tomando empresariales me dicen que si ya no estoy en línea ni estoy en redes, casi no existo. Y como yo siempre he vendido por recomendación, nunca he tenido ni Ajá. siquiera necesidad de tener página. Entonces, no estoy muy presente en redes. Entonces, un doctorado, un curso, un posgrado, un diplomado que me ofrezca
paralelamente al tomarlo, que como esta sesión se vaya grabando o pueda ir teniendo presencia digital, o sea, que me digan, ¿sabes qué? Vas a estudiar el doctorado y todo, y a la vez vas a tener tu propia plataforma donde todo esto que vas aprendiendo lo vas aplicando, vas generando contenido digital, se me haría buenísimo, diría sí, porque estoy pagando por algo y a la misma vez estoy generando un producto. Ok. O O sea, sea, o sea, un doctorado como pensando en ese tema de promoción, difusión tuya. sí, o sea, que me trae, estoy aprendiendo, estoy generando contenido digital simultáneamente. O sea, estoy estudiando un doctorado y a la vez el resultado no va a ser una tesis y un documento. O sea, voy a tener un producto en el proceso, Ujú. porque eso me va, porque si tú vendes eso, cada quien lo que aprende en una clase va y lo aplica a su profesión de diferente manera. ¿Estás de acuerdo? Ujú, ujú. Sí, claro. Entonces, ese proceso, ese filtro que haces de ustedes me lo dan y luego yo lo explico en cámara y ustedes me dan ese espacio para plataforma, para irlo subiendo y que se puede vender ese contenido, les sirve a otros, pueden ganar ustedes comisión de eso y lo que yo estoy pagando a la vez me está generando y me está preparando para ya un mundo digital y lo estoy aplicando directamente. Ujú, ujú. O sea, ahí yo lo veo como algo innovador completamente, me está haciendo vigente, me está haciendo actual. O sea, bueno, es una propuesta que se me ocurrió ahorita bajo las necesidades que yo tengo ahorita hoy estoy viendo la manera de meterme a generar contenido y me cuesta que hacerme el tiempo para generar contenido y estarme grabando y todo. Entonces, si estudio un posgrado y a la vez puedo ir haciendo eso, o sea, eso es lo que yo realmente hago casi siempre para darme tiempo para todo. De lo que hago, busco paralelamente aplicarlo a otra cosa. Ok. Por ejemplo, ahorita me decías, sí, me interesaría algo que se vuelva un producto, o sea, que me reditúe lo más pronto posible. Ahora, eso es diferente a cuando, cuando hablabas del doctorado que ya hiciste, decías, pues quise investigar como las reglas, ¿no? Un poco venía como de esta frustración de, lo logramos y resulta que no gusta, ¿no? Eh, Creo que es diferente. ¿Tú cómo lo ves? ¿Sí lo ves como distinto? La perspectiva, la situación de vida y todo ya es diferente. En el momento en el que estaba estudiando el doctorado, trabajaba en una empresa Ujú, y el doctorado era un complemento profesional para entender esta problemática que vivimos y me pagaban por hacerlo. ujú, ujú, La situación de vida en la que estoy ahorita es, ya soy empresaria, ujú. ya obviamente aprendí todo lo de ese doctorado, ya mi manera de funcionar hoy en día es diferente a la que estaba allá. Ujú. Sí, o sea, en realidad ahora surge más esta urgencia de sí rentabilizar, ¿no? Allá en ese momento estaba en una pandemia, el tema de que fuera en línea me facilitaba muchas cosas y ya aprendí de eso. O sea, cada que vives algo, ya no eres el mismo del pasado, entonces vas teniendo nuevas necesidades. El momento en el que estudié el doctorado era 2020, no, 2020, perdón, 2023, o sea, salí como en el 2025, no, ¿en qué estamos? Estoy perdida en las fechas. Estamos en el 2023, 26. 2024 me gradué, 2023 andaba en el doctorado, o sea, fue como 2022, 21 a 2025 por ahí. Entonces, en esas fechas no estaba el boom que está ahorita de la inteligencia artificial, del tema de cursos y todo en contenidos digitales, o sea, era diferente el momento. Y era ahorita lo que hablábamos, eh, no sé cómo estén los posgrados, pero que de mi entorno que alguien haya estudiado doctorado no conozco nadie, más que mis compañeros del doctorado, obvio que conocí ahí, Ajá. y ya, pero de mi círculo social, amigos y generación de la licenciatura, se quedan en la maestría. O sea, tienen un interés más en generar, producir, empresa, trabajar. O sea, lo que estudio
es para aplicarlo. Exacto. Te iba a hacer una pregunta y se me escapó totalmente. Te iba a preguntar, por ejemplo, ahorita decías, a mí me interesa como, entendí como sacarle provecho, ¿no? Entonces me decías, pues si voy generando contenidos, pues al mismo tiempo me ayuda para mi difusión, pero voy haciendo el doctorado. ¿Qué pasaría con una opción donde más bien haya un doctorado que te ayude a ti, a Zoraida, a ser como una especialista, no solamente técnicamente en lo que haces como arquitecta, sino en el proceso de innovación y creación, es decir, para que tú seas una experta en innovación y creación y pues eso lo conviertas ahora sí que en ese mismo sentido en otra forma de generar ingresos, por ejemplo, ¿no? Y puedas ayudar a otras personas a crear y a innovar, no necesariamente en el ambiente arquitectónico, sino cualquiera, pues, ¿no? Sí, tendría que revisarlo a profundidad y sí buscaría, si ustedes no me lo dan, o sea, o si el doctorado, la innovación o el posgrado, el estudio no me lo da, yo buscaría irlo llevando paralelamente. ¿Por qué? Porque yo ahorita, hoy en día, ya no tengo el tiempo de prepararme y luego ejecutar. De hecho, un problema mío, o sea, bueno, no problema, un área de oportunidad, este, un área de oportunidad es planeo demasiado. O sea, yo era directora estratégica, entonces todo el tiempo estoy haciendo planes, ideas, tengo una libreta llena de ideas, tengo una libreta llena de planes, tengo en mi compu un montón de Exceles de planeación, de todo esto, y no tengo tiempo para ejecutar. Entonces yo en el momento de mi vida en el que estoy, yo necesito ejecutar, y si voy a adquirir un nuevo conocimiento, necesito ejecutarlo paralelamente. Ok, claro, sí, sí. O sea, nos quedamos con un montón, o sea, lo que te decía como de amigos y que están adictos a los cursos y todo, toman y toman y toman cursos, está padrísimo. Creo que haciendo, por lo menos en mi red social cercana, estamos en la época de la planeación, nos genera como una adrenalina y una satisfacción planear mucho, aprender mucho, pero luego no aplicas y no ejecutas. Y la velocidad de cambios que estamos viviendo, si te tardas mucho, se vuelven obsoletos. A mí me pasa con mis clientes. Si yo, si me pide un cliente un proyecto y yo me tardo mucho en planeárselo porque quiero que sea increíble y único y maravilloso y todo, y me tardo en cotizarle, ya lo hizo con otra persona. Ajá. O sea, vivimos cada vez en una inmediatez. O sea, los niños, los adultos, todos, la tecnología nos está acostumbrando a tener todo ya. Entonces, para mí, hoy en día, y lo que estoy aprendiendo es que ya conocimiento sin aplicación inmediata, corro el riesgo de que sea obsoleto o no se ejecute nunca y se vaya a mi librero. Exacto, O sea, se queda ahí en la libreta. a mi librero mental y así físico, sí. Ok. Oye, ya, ahora sí ya nos acercamos a las 10:25. Te quiero agradecer mucho, Zoraida, este tiempo, el tiempo extra que nos diste también. Y también te quiero agradecer que con un regalo que te queremos enviar, no sé si te comentó Moni, pero queremos enviarte un regalo por haber participado en este estudio. Lo hacemos de dos maneras. Uno a veces lo hacemos con una tarjetita de Amazon que te llega por correo electrónico o a veces lo depositamos en efectivo ahí donde ustedes nos digan. Entonces, a través de Moni ya te pediremos uno o el otro para que nos ayudes y te podamos enviar este regalo, ¿pa? Con gusto, sí, lo que quieran, sigo a la orden. Pues muchísimas gracias, Zoraida. No te quito más tiempo para que tú ya puedas ir a lo tuyo. Gracias, Juan Sal. Carlos. Una duda. Dime, Bueno, dime. si no, ¿ustedes hacen estudios de mercado? Sí, exacto, sí, sí. Ah, ya, vale, súper. Sí, sí, este es un estudio y este es para este tema en particular, ¿no? De un programa. Perfecto, está bien, porque luego se necesitan. Entonces, para saber. Ah, órale, sí, claro, con gusto. Vale, muchas Zoraida, un gracias. gusto conocerte. Cuídate. Igualmente, que estés bien. Bye. Bye. Sí.
Fin de la entrevista.